mucho gusto. Me gustaría arrancar por este lado. ¿Por qué pensás que, quizá tenés otro termómetro, pero se habla mucho de la confusión respecto a quién tomó la deuda? Han habido encuestas, recuerdo hace un año, que quizá hay gente que pensaba que lo había tomado este gobierno y no Mauricio Macri. ¿Pensás que existe esa confusión en parte de nuestro pueblo? Pienso que en algunos sectores puede haber esa confusión, pero en la mayoría de los casos hay bastante claridad respecto a cuál fue el impacto negativo del gobierno de Macri, no solamente en cuanto al endeudamiento, principalmente con el Fondo Monetario, sino también todavía está muy presente el recuerdo de cómo afectó a cada argentino y argentina, principalmente trabajadores, pymes, las políticas de ajuste, los tarifazos, la inflación, que obviamente comenzó ahí un camino sin retorno. Yo creo profundamente en la inteligencia y claridad del pueblo argentino respecto de la realidad de lo que se ha vivido en estos últimos 8 años. Obviamente hay algunos sectores que puede ser que no tengan información precisa, y también por otro lado es cierto que aún con algunos aciertos que podrían ponerse arriba de la mesa, la realidad es que hace 8 años que la sociedad argentina se siente muy frustrada respecto a las expectativas o soluciones o respuestas del sistema político a las demandas cotidianas, que eso también puede traer aparejado que ya no se pueda diferenciar con claridad lo que fue el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019 y lo que está haciendo este gobierno desde el 2019 hasta esta fecha, donde hay que aceptarlo. No se ha logrado dar una respuesta satisfactoria que pueda indicar una diferencia sustancial, más allá que uno como dirigente político pueda tener argumentos para decirlo, pero lo cierto es que la respuesta electoral, tanto en el 21 como en las PASO de este año, nos muestra que efectivamente no hemos podido dar la respuesta esperada. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver esto con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que se llegó? Bueno, obviamente que la situación argentina es muy vulnerable, y en eso creo que Mauricio Macri y su gobierno no salieron corriendo a pedir financiamiento al Fondo Monetario para salir de una situación inesperada. Siempre pensé que eso estuvo claramente planificado, porque si hay algo que los centros de poder mundial, internacional, pretenden de países como la Argentina, es su condicionamiento, su imposibilidad de poder tomar decisiones con autonomía y con soberanía, y más que nada evitar que países como el nuestro puedan aprovechar riquezas que hoy son muy demandadas en el mundo, como la energía y los alimentos. El éxito más rotundo que tuvo Mauricio Macri en su gestión, para el aplauso del mundo que él tanto reivindica, es justamente haber vuelto a condicionarnos con un organismo internacional que te controla las cuentas cada trimestre, que te pide ajuste, uh-huh, y que además, cuando uno observa los montos que hay que pagar anualmente por esa deuda, una deuda insólita por su magnitud, no hay antecedentes en la historia de que el fondo haya otorgado un préstamo de esas características, no hay manera de pensar a la Argentina sin que esté de rodillas, y por eso es muy importante la definición electoral de este año. El gobierno que salga con un respaldo político electoral va a poder sentarse con el fondo a renegociar un acuerdo, una situación que de esta manera es insostenible e imposible de poder brindar soluciones. ¿Cómo hemos retrocedido, ¿no?, en ese sentido? Porque de discutir
que había que investigar la estafa macrista con el Fondo Monetario. Ahora estamos viendo cómo se puede renegociar. En realidad hay que hacer las dos cosas, porque no es inevitable renegociarlo. Está clarísimo que la circunstancia actual del acuerdo que se ha logrado, obviamente con enormes presiones, no es que Argentina se puede sentar a negociar de igual a igual con el Fondo Monetario y discutir las condiciones. La vulnerabilidad es inmensa, la posibilidad de no pagar la deuda con el fondo y entrar en default tiene unas consecuencias muchísimo peores que la que tenemos hoy, estando sometidos a las imposiciones del fondo que pide ajuste y presiona para orientar de qué manera Argentina tiene que explotar sus recursos o generar riqueza para su pueblo. Entonces, la única forma de poder tener una dosis un poquito más importante o una espalda un poquito más grande, más robusta para poder rediscutir el acuerdo, es justamente con un triunfo electoral que demuestre que hay un gobierno que tiene un acompañamiento popular. Pero eso no significa que se deba dejar de lado la investigación y todo lo vinculado a lo que fue el otorgamiento de ese préstamo, no solamente la irresponsabilidad de Mauricio Macri, que ni siquiera pasó esa decisión por el Congreso, ni tampoco hay un decreto claro que establezca cuál fue el argumento para tomar semejante decisión, sino también la responsabilidad, obviamente, del fondo de haber otorgado en esas condiciones el mayor préstamo de la historia del organismo, equivalente a lo mismo que el fondo le prestó al resto de los países del mundo el mismo año. Te llevo a una pregunta más bien de lo electoral, porque se habló, sobre todo después de las PASO, de hecho lo plantearon varios dirigentes, por ejemplo Sergio Berni, dijo que muchos dirigentes peronistas, intendentes, le habían cuidado los votos a Javier Milei. ¿Qué hay de cierto en eso y cómo pensás, y cómo se está discutiendo hoy la campaña electoral para el 22 de octubre? La verdad es que también acá hay otro mito relacionado con la capacidad de gobernadores, de intendentes, de aparatos, de movilizar a la ciudadanía a votar para acá o para allá, y que todo dependa de quién tiene, también otro mito, ese ejército de fiscales que te permita ganar una elección solamente porque un espacio político cuenta con ese aparato. Bueno, el resultado de la PASO dio un tiro certero a esa idea, ¿no? A esos mitos. Tenemos aún... Bueno, por eso Milei ganó sin fiscales. Exactamente. Entonces, ¿qué importa si alguien dice que hubo intendentes que le cuidaron los votos a Milei? La verdad que tendría que haber habido una instrumentación nacional para poder lograr que Milei tenga el resultado que tuvo en provincias impensadas, como por ejemplo Tucumán, Salta o prácticamente todo el NOA. Y eso no sucedió. Lo que sucedió es que el pueblo argentino quiso dar un mensaje categórico y lo hizo votando con libertad. Paco, buen día, acá te saluda Leila. Buen día, ¿cómo estás? Quería consultarte por la figura de Cristina, ¿no? Y la conducción del peronismo. Hoy se está discutiendo mucho esto, ¿no? Un fin de ciclo, un cambio de época. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar a partir de los resultados que se den en octubre? Más allá de si gana o no Sergio Massa, ¿qué pasa con la conducción de este espacio que hoy parece bastante, no sé si disputada, pero no se entiende bien quién está liderando, ¿no? Sí, claramente el liderazgo de nuestra fuerza política, del peronismo, va a estar dado en base a lo que suceda en la elección del 22 de octubre e hipotéticamente en una segunda vuelta, si es que, como yo creo que va a suceder, Sergio Massa logra imponerse y obviamente esa es la posibilidad más grande de poder
consolidarse él como un nuevo líder y conductor de nuestra fuerza política, porque es quien va a tener, quien va a estar al frente del gobierno y de la gestión. Como también tuvo esa oportunidad Alberto Fernández y por supuesto la dilapidó por un montón de cuestiones que ahora no viene al caso discutirlas, pero un liderazgo y una conducción tiene que ser no caprichosa, claro. Y tampoco individual, sino que tiene que ser inteligente, estratégica, conociendo quiénes son el resto de los referentes importantes que tiene el espacio para poder aprovecharlos inteligentemente. Es indiscutible que Cristina va a tener siempre un rol extraordinario por el volumen que ella ha tenido y sigue teniendo y mantendrá dentro de nuestra fuerza política. Pero Cristina no es una mujer que esté forzando que le den la conducción y el liderazgo. Diría más bien lo contrario. Ya ha superado lo que son esos conceptos, a mi modo de ver. Ya tiene un rol que va mucho más allá de cualquier otra cosa, que por supuesto hay que tener la inteligencia y la sagacidad y la muñeca para poder liderar una nueva etapa política con el protagonismo de Cristina en el marco del rol que claramente debe tener. Esto me parece que Alberto no lo entendió. Él pretendió cortarse solo. Uh-huh. Ahí me parece que fue el quiebre fundamental de nuestro espacio. Pienso que Sergio en eso tiene una inteligencia y una experiencia política amplia que va a saber cómo manejar esa situación. Con respecto a los próximos días, de aquí al 22 de octubre, bueno, ayer hubo un anuncio respecto al impuesto a las ganancias que pagan cerca de 800.000 trabajadores y, bueno, las preguntas que nos hacíamos hoy, sobre todo por la entrevista que ayer le hacen a Massa por la noche y le preguntan si van a haber otras medidas, por ejemplo, para monotributistas o para el resto de los laburantes que no pagan impuesto a las ganancias. Y quizás la reflexión mía es porque hubo un gusto a poco, ¿no?, de la batería de medidas que sacó aquel domingo Massa con el bono de 30.000 pesos, 60.000 pesos, ¿no?, pero en dos meses, o con la quita, por ejemplo, de 500 pesos para el monotributo categoría A. ¿Vos pensás que también faltó en aquellas medidas y que se tendrían que venir nuevos anuncios para la base laburante? Y el desafío es muy grande porque es evidente que no podemos en 60 días resolver lo que no hicimos en 4 años. Hay que partir de esa conclusión, por supuesto, con una mirada autocrítica, porque somos nosotros los que estamos gobernando. Obviamente, Sergio le dio un giro muy importante a la gestión a partir de su asunción como ministro de Economía, principalmente tratando de ordenar el conflicto externo, que ya lo hablamos, que tiene que ver con la situación con el fondo. Y bueno, y ahora, por supuesto, en el marco de la campaña para transmitir cuál es el rumbo o más que nada sobre qué base está sentado su posicionamiento para los próximos 4 años, lo hace tomando decisiones de defensa de los trabajadores, de las pymes, de la industria nacional, de la recuperación de nuestra soberanía en el manejo de la llamada hidrovía, de la agenda ferroviaria, de la universidad pública, pero por supuesto que no vamos a poder en 60 días tomar las medidas que debimos haber tomado en 4 años para mínimamente recuperar el poder adquisitivo del salario, que ni siquiera eso pudimos lograr. Uh-huh. Pero bueno, son gestualidades simbólicas muy importantes que me parece que brindan claridad y una diferencia abismal entre lo que propone Massa para los próximos 4 años, en todas las líneas, en todos los aspectos, y los delirios que se están proponiendo del otro lado, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei. Y en ese sentido me parece interesante. Por supuesto que nadie puede decir que son medidas extraordinarias y que por supuesto se van a quedar con sabor a poco, porque, como decíamos, no se va a resolver en tan pocos días lo que faltó en 4 años, pero sí puede generar la expectativa de lo que va a venir en los próximos 4 u 8 años. Y ahí sí me parece que hay sabor a poco, porque no alcanza con medidas
de impacto económico, que sabemos que son fundamentales, sino que también acá falta recrear un relato que pareciera que se intenta hacer, más que nada con el acto en Tucumán, pero pienso que ahí tiene que haber también una oferta disruptiva, ¿no? ¿Cuál es la propuesta disruptiva de Unión por la Patria a nivel nacional? ¿Cuál es nuestra propuesta de rediscutir el sistema educativo, el sistema de salud, el rol de los municipios, de las provincias, las nuevas universidades, las regiones? ¿Qué vamos a hacer con los puertos? ¿Qué vamos a hacer con el ferrocarril? ¿Vamos a llegar al 100% de conectividad en toda la Argentina? ¿100% de agua y cloacas? ¿Qué vamos a hacer con el interior? Bueno, vos ahí estás planteando una discusión estratégica de proyecto de país. Yo también no lo veo presente en el debate público. Sí. Y aparte hay un planteo de Massa que dice, vamos a crecer en las exportaciones y así nos vamos a sacar de encima el FMI. Cuando uno hace las cuentas, dice, bueno, hay que saquear la Argentina para sacarse. Y aparte el FMI, si vino, no es para que se vaya si le pagamos. Eso lo hizo Néstor Kirchner en un momento distinto de la Argentina. Entonces me quedo pensando quizá en lo que decía Perón, que había que dejar que las mangueras chorreen para afuera para que empiecen a chorrear para adentro. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Veo que están todos consensuando que se vaya todo para afuera. Y vemos que nuestro pueblo está cada vez peor. Sí, porque sigue habiendo una mirada, que esta es la que bueno, nosotros venimos batiendo el parche desde el Movimiento Arraigo hace bastante, sin haber logrado que se ponga un poquito la mirada en esta propuesta, en este planteo, que está absolutamente vinculado con tu preocupación. Nosotros no podemos seguir pensando y gobernando la Argentina desde los palacios capitalinos, hablando de los grandes temas supuestamente estratégicos que tienen que ver con el ingreso de dólares para pagar la deuda con el fondo o para distribuir esos recursos de la manera que quien está al frente lo decida, sin una planificación y una coordinación con el resto de los territorios de la Argentina. A mí me parece que si nosotros queremos competir con un candidato que claramente es muy disruptivo, como es Milei, que más allá de la violencia en sus propuestas, claramente ha logrado captar la atención cuando habla de terminar con la casta o de entrar con un lanzallamas al Banco Central o una motosierra, sí, o dolarizar la economía. Claro. Bueno, son propuestas disruptivas que logran captar la atención. Sí, si de este lado decimos no, hay que mantener el sistema político, ya sabemos lo que va a elegir la gente en tiempo de crisis. Pero ¿cuáles son las nuestras disruptivas que podrían llamar la atención? Bueno, si nosotros queremos generar dólares para pagar al fondo y para distribuir la riqueza, bueno, perfectamente podríamos planificar de qué manera lo vamos a hacer, claro, a partir del protagonismo de las pymes, de los municipios, de las provincias o del Estado, jugando un rol empresarial para poder aprovechar bien, no sé, en este caso podríamos hablar del litio. ¿Qué va a pasar con los nuevos descubrimientos hidrocarburíferos, como por ejemplo la de Cuenca Norte, ahí frente a la costa bonaerense? ¿Cómo va a impactar eso en la provincia de Buenos Aires en términos de finanzas? ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? O sea, hay un montón. Bueno, también planteé la educación, el sistema educativo así como está, no va más. Los chicos en el aula 6 horas por día, me parece que es del siglo pasado. Estamos rediscutiendo un nuevo esquema educativo, considerando las nuevas tecnologías y las necesidades que tenemos de formar alumnos y alumnas que entiendan que nosotros tenemos riqueza en hidrocarburos y en producción de alimentos, y sin embargo terminan y no saben cocinar ni un huevo frito. Bueno, me parece que hay un montón de temas. Y te sumo el deporte, Paco, en Radiográfica tenemos un debate muy fuerte con todo el movimiento social del deporte, porque bueno, el peronismo y el deporte tienen mucha vinculación y eso parece haberse perdido, incluso en tiempos de campaña, ¿no? Por supuesto, y ayer lo escuchaba al padre Pepe Di Paola, sí, hablando sobre el rol que tienen ellos en sus barrios, claro, y la contención que generan entre la iglesia, los clubes y la contención social. Bueno, eso mismo se replica en cada municipio de la Argentina. Sí. Está en la agenda de los intendentes, no así en la agenda nacional. Bueno, sin embargo, nosotros imaginamos que todos los intendentes de la Argentina son como los intendentes del conurbano, que cuentan con recursos importantes para hacer grandes obras en los clubes y demás.
pero la realidad es que vos tenés el 95% de los municipios de la Argentina tiene menos de 100.000 habitantes. Esos municipios no tienen los recursos ni siquiera para poder pintar un club que está en malas condiciones. Bueno, pero está la asignación del deporte. Hay leyes nacionales que podrían impulsar esas obras. Podrían, pero para eso hay que meterse en la cabeza que un movimiento nacional como el nuestro tiene que incluir en su agenda a esos municipios para que las políticas públicas lleguen al territorio de la manera que estamos pensando, incluyendo en la agenda el deporte, que hoy pareciera, ¿quién va a hablar de deporte si lo que importa es el poder adquisitivo, cuánta guita le metemos a la gente en el bolsillo y qué hacemos con el Fondo Monetario? Es un error pensar que la agenda es solo eso, es un error garrafal. Bien, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la charla. No, por favor, gracias a ustedes. Allí pasaba Paco Durañona, senador bonaerense, Frente de Todos, Unión por la Patria, y ex intendente de Areco, San Antonio de Areco. Qué lindo lugar, para ir a visitar.